de botánica taxonómica, y como título de la clase de hoy estaremos abarcando lo que son los sistemas de clasificación, ya sea por un impulso premodernista que hayan dado anteriormente todos los que son los precursores de la botánica taxonómica y de la biología en sí, o también por todos los impulsos que dio Linneo a través de la historia para poder dejarnos este sistema de clasificación que nosotros utilizamos actualmente. Dentro de los sistemas premodernistas tenemos 4 señores que son los impulsadores básicos de este sistema. El primero, que él nombró todo su trabajo con lo que era De Plantis, así fue el título de esta investigación, que identifica y clasifica 1500 especies en base a hábitos de vida, carácter reproductivo y vegetativos. Y entonces, cuando él dio toda esta premisa, él también nombró una de las características principales y dijo: el interés nutritivo más el medicinal tenemos igual al interés intrínseco de las plantas. O sea que, ejemplo básico de esto, las plantas no solo nos permiten a través de la fotosíntesis al humano que ellas nos den el oxígeno o nos puedan nutrir por parte de esto, sino también que las podemos utilizar para todo lo que son los procesos medicinales. El segundo, que fue este señor, entre 1560 y 1624, él identifica y clasifica 6000 especies y propuso un sistema binomial de nomenclatura, o sea que nombre genérico más el epíteto específico, que por primera vez reflejan las sinomias. O sea, él clasificó no solamente entre lo que era género, especie y reino, sino de que él dio un nombre científico a la planta y un nombre común por el que nosotros podemos conocer la planta. No solamente saber el nombre común, sino que también manejemos el nombre científico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto de que yo puedo conocer una planta acá, que puede ser el Allium cepa, que es la cebolla, en otros países no la conocen como cebolla, la pueden conocer de otra manera. La tercera, que igual se nombró con este nombre, lo que es la historia de Pantano, del señor que está allá, describe 1800 especies más, que sugiere que todas las estructuras de las plantas pueden ser utilizadas como caracteres válidos. Establece la distinción entre monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Recordemos un poquito anteriormente, donde decía que las monocotiledóneas tienen solo un sistema de reproducción, pero las dicotiledóneas no, ellas tienen 2 o más sistemas de reproducción para poder reproducirse por sí mismas. Y el último, que clasifica 10.146 especies, 648 géneros y 22 familias basándose en rasgos de flores y frutos. Caracteriza por primera vez el concepto de género para agrupar a especies similares. O sea que un ejemplo vivo de esto: cómo agrupar el ajo y la cebolla en un mismo género. Pero ellos no son un mismo género, son una misma familia, pero la especie sería distinta. Ahí tenemos un poquito de todo lo que fue el trabajo de estos 4 señores que dieron el sistema premodernista, en donde ellos agruparon todo lo que eran las plantas y expusieron lo que eran las con flores, plantas gimnospermas y angiospermas, y las sin flores, que pueden ser musgos o helecho, aunque no solo los musgos y los helechos entran en esta categoría, sino que pueden estar otros árboles también que ellos no producen flores. Llegamos a lo que es el sistema linneano, todo lo que hizo Carlos Linneo a través de la historia, y él dio dentro de su obra una expansión de conocimiento que dio a la expansión de número de niveles jerárquicos, o sea, cómo catalogar cada una de estas plantas, incrementando los requerimientos administrativos del sistema, otra de su procedencia, surgimiento de entidades como superclases, super, sub e infraórdenes, super y subfamilias, tribus y subtribus.
Cualquier campo biológico, que estudie la especie está sujeto a la clasificación taxonómica lineal y en extensión a sus rasgos jerárquicos. O sea que en biología no se utiliza nada más el orden del Linneo o el sistema lineano para botánica taxonómica, sino que nosotros, el ser humano, tenemos un orden basado en lo que dijo Carlos Linneo. Particularmente si se lleva a cabo con la integración de organismos vivientes con especies fósiles, sería conveniente entonces aplicar herramientas más novedosas de clasificación como la cladista, que más adelante estaremos abordando todo lo que es el sistema cladista. Tras el rango de especies, se pueden dar también subrangos tales como subespecie y la raza de animales, la variedad y forma en botánica, aunque esta última disciplina en términos subespecie también es utilizada. Tenemos lo básico que siempre hemos estudiado a lo largo de esta clase, todo lo que constituye la clasificación taxonómica, y tenemos un poquito de lo que es los cruces que se hacen a través de un ancestro común, o sea, todo lo que conlleva el espécimen de una planta. El sistema natural consta de dos partes, el nominalismo y el esencialismo. Una taxonomía puede ser considerada como un sistema natural desde el punto de vista tanto del nominalismo como del esencialismo. Desde la perspectiva nominalista, una clasificación de los seres vivos es natural en tanto en cuanto refleja el patrón de similitudes que observamos en la naturaleza. La naturalidad del sistema se atribuye, por lo tanto, a la percepción humana, no a la naturaleza misma. Para el esencialismo, una clasificación es natural porque revela los grupos naturales reales, no una mera coincidencia de semejanza. O sea que, diferencia entre estas dos partes. Lo que es la nominalista, ella te está diciendo de que vas a clasificar a la planta y a otras plantas por las similitudes o semejanzas que tengan dentro de ellas. Lo que es la parte del esencialismo te dice que no es necesario clasificar dos plantas solo porque se parezcan, sino de que este va a agrupar todo lo que son o cómo nació o cómo es su clasificación natural, porque estas nacieron en el mismo lado y por ende se parecen, sino que es una mera coincidencia de semejanza, o sea que no tienen nada que ver. Y ahí vemos un poquito de lo que son las diferentes posturas. La primera, que sostiene que lo que existe son particulares, afirma que las especies no tienen entidad real en la naturaleza, por lo tanto niega la existencia de las especies. Y el esencialismo, que esta concepción se opone al nominalismo, según el cual solo los individuos y las poblaciones de individuos existen, considerando que las categorías son solo unas abstracciones construidas por el ser humano en el seno de un vasto. Llegamos a todo lo que tiene que ver con genética, y entonces el precursor de la genética, que es Charles Darwin. Él, dentro de su postulado, escribió 5 precedentes o 5 características que nosotros deberíamos de seguir al momento de categorizar todo lo que son las plantas. Tenemos que uno es la búsqueda del ancestro o eslabón perdido a través de las formas fósiles o de grupos vivientes con características intermedias. La 2, que es la producción de diafragmas filogenéticos, o sea, esa parte de la imagen que conectasen los distintos tipos de seres vivos. La tercera, que es la descripción y el análisis de las variaciones morfológicas en las poblaciones y las diversas razas geográficas que componen a una especie. La cuarta, que el estudio de caracteres no morfológicos o no tradicionales en la taxonomía de muchos grupos. Y la quinta, que el significado de la hibridación en la generación y mantenimiento de las especies. Recordemos un poquito de lo que es la hibridación, o sea que es tomar dos plantas, cruzarlas entre ellas, agarrar los principios de una y los principios de la otra y poder formar una nueva raza que puede ser que ella más adelante, por el cruce genético, no vaya a funcionar o no vaya a poder ser reproducida normalmente,
porque hubo un daño genético cuando fue el cruce de ella, o que ella puede engendrar después para poder reproducirse, pero que ese fruto puede o servir o no servir. Los 6 caracteres taxonómicos que debemos de tomar en cuenta antes de clasificar a una planta: el primero que es que engloba lo que es la morfología general externa, o sea, las formas y las características de las plantas, las estructuras especiales, la morfología interna, o sea, la anatomía, la embriología y la cariología y otras diferencias citológicas. En el segundo, que se abarcan todo lo que son los caracteres fisiológicos, tenemos los factores metabólicos, las secreciones corporales y los factores de esterilidad genética o génica. Las terceras, que son los caracteres moleculares, diferencias inmunológicas, diferencias electroforéticas, secuencias de aminoácidos y proteínas, la hibridación del ADN importante, la secuencia del ADN y ARN y los análisis de endonucleases de restricción. En los caracteres ecológicos, número 1 importante, el hábitat y los hospedadores, el alimento, variaciones estacionales, parásitos, reacciones con el hospedador. En la quinta tenemos los caracteres etológicos, que tenemos el aislamiento reproductor y los patrones de comportamiento. Y en el sexto, que son caracteres biogeográficos, los primeros, que son los patrones generales de distribución biogeográfica y las relaciones simpátricas y alopátricas entre estas poblaciones. Tenemos lo que es la taxonomía feniticista, y esta es la autora de los métodos de construcción de fenogramas, llamado en conjunto taxonomía numérica. O sea que ella agarra una planta de su ancestro o progenitor, por decir así, y ella va enumerando cada uno de los cruces que se le da a esta planta. ¿Para qué? Para que al final nosotros podamos catalogarla o simplemente decir: esta salió de este, se numeró con este número, y esta salió de este otro, tiene similitudes con la otra, o no puede tener similitudes con la otra, pero ambas están enumeradas. En una escuela de taxonomía, cuya finalidad es la clasificación de los organismos basándose en sus similitudes, generalmente en su morfología o en las cualidades observables, sin tomar en cuenta hipótesis previas sobre su filogenia, como hipótesis acerca de que los caracteres sean homólogas u homoplasias al construir el fenograma. Tenemos un poquito de todos los que son los términos históricos acerca de la escuela fenética, que obviamente en el folleto está mucho más explicado que acá. La taxonomía cladista dice que es un método de análisis riguroso que utilizan las propiedades derivadas compartidas de los organismos que están estudiando. El análisis cladístico forma la base de la mayoría de los sistemas modernos de clasificación biológica, que busca agrupar los organismos con sus relaciones evolutivas. En contraste, la fenética agrupa los organismos basándose en similitudes globales, mientras que los enfoques más tradicionales tienden a basarse en caracteres clave. O sea que morfología de la propia planta, su hábitat, qué conllevó a que ella se reproduciera, cómo se reprodujo esta planta, en qué sistema se reprodujo, o simplemente clima, por decir así, si ella pertenece a un clima cálido o a un clima fresco, etc. Mientras que los enfoques tradicionales tienden a basarse en caracteres clave. Este señor, que es ampliamente considerado como el fundador de la taxonomía cladista. Y eso es todo, chicos. Gracias.